Ya va, ya va. Bueno, Sí. tanto parece que ya tenemos espectadores. Bueno, voy a ir empezando porque esta parte no es propiamente de su plática. Les agradecemos su presencia aquí en el Four International Conference on Mathematical Modeling. Tenemos al doctor Félix Raimundo Saucedo Sendejo. Él es originario de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Ingeniería en junio de 2018 en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Saltillo, realizando una investigación con especialidad en mecánica de fluidos computacional, métodos numéricos, métodos libres de malla y simulación de procesos industriales. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Fraunhofer para Matemáticas Industriales, ITWM, de Kaiserslautern, Alemania, trabajando en el grupo de investigación de métodos sin malla. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Sus áreas de interés en investigación incluyen la mecánica de fluidos computacional, el modelado y la simulación de procesos utilizando métodos sin malla y métodos basados en mallas como elemento finito, FEM, así como la ciencia de datos. Tenemos su plática en este momento, que es una formulación libre de malla para la simulación de procesos de fundición. Y bueno, los dejo con el doctor Félix Raimundo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Entonces voy a iniciar mi plática, una formulación libre de malla para la simulación de procesos de fundición. Entonces el contenido de esta presentación pues, va a ser la motivación de pues, el desarrollo y el trabajo de estas herramientas numéricas para este proceso en particular. Hablaremos de las técnicas numéricas en general, las técnicas que se han utilizado, las nuevas técnicas que se encuentran en desarrollo para analizar esta clase de procesos. Hablaremos posteriormente, en un punto 3, de las ecuaciones que gobiernan los procesos de fundición. Son varias, sin embargo las podemos englobar como una clase de ecuaciones gobernantes general. Después hablaremos del método sin malla que ha sido propuesto para el análisis de estos procesos, que es el método del conjunto de puntos finito o Definite Point Set Method, FPM en inglés. Posteriormente se presentarán algunos ejemplos numéricos que van a demostrar y van a probar la robustez de esta aproximación, y finalizaremos la presentación con algunas conclusiones. Entonces, la motivación de este desarrollo pues es la industria de la fundición, y esto es porque la fundición pues son una de las técnicas más ampliamente establecidas para la producción en masa de distintas aplicaciones con distintas formas, cuyo objetivo pues es la obtención de productos metálicos. Entonces, estos procesos de fundición inician con una etapa del llenado de molde, en donde se vierte metal fundido, como se muestra en esta figura, dentro de la cavidad de un molde, en donde a través de una transferencia de calor a través de las paredes del molde, ese material fundido empieza a enfriarse hasta que solidifica por completo. Entonces, para obtener productos de fundición con la mejor calidad o con la calidad deseada, pues es necesario conocer todos los fenómenos físicos involucrados en este proceso, como lo son la mecánica de fluidos mientras se está llenando el molde, la transferencia de calor dentro del molde, los procesos de solidificación que se dan a través de este enfriamiento, pero también los fenómenos de formación mecánica que ocurren en estado sólido. Y no solamente se tienen que conocer, sino que además de conocerlos, pues también se tienen que controlar para llegar a las condiciones de calidad deseadas al final. Entonces, para controlar esos parámetros físicos suelen
suele hacerse ese control a través de los parámetros del proceso, como lo son la temperatura de fundido, por ejemplo, las velocidades a las que se vierte el material fundido dentro de la cavidad del molde, los parámetros de enfriamiento, como el coeficiente de transferencia de calor, entre otros. Entonces, a través de esos parámetros es que se suele controlar la ocurrencia y el desarrollo de esos fenómenos físicos. Entonces, existen dos familias de técnicas para hacer ese control o para poder controlar esa calidad final. La primera de ellas son las técnicas experimentales, las cuales tienen el inconveniente de que pues son difíciles de trabajar sin interferir con el proceso de fundición, ya que, por ejemplo, para medir velocidades del fluido, por ejemplo, para medir temperaturas del material, pues generalmente tenemos que estar dentro de la cavidad del molde, y entonces al estar dentro, pues ya estamos interfiriendo con el proceso. Entonces, una alternativa a estas técnicas experimentales, pues son las técnicas numéricas, con las cuales nosotros podemos obtener una gran cantidad de información bastante detallada de todos los parámetros y de todas las cantidades físicas como velocidades, temperaturas que está experimentando el material. Entonces, dentro de esas técnicas numéricas existen los métodos que vamos a llamar métodos basados en mallas, que son los que se han utilizado durante bastante tiempo y que incluyen al método de elemento finito, al método de volúmenes finitos y al método de diferencias finitas, los cuales pues tienen o comparten la característica de que requieren una malla de elementos para poder resolver las ecuaciones gobernantes e interpolar las variables de campo. Entonces utilizan cuadraturas, algunos de ellos, para hacer esa interpolación. Pero además de esos métodos libres de malla, existen otros métodos sin malla o libres de malla, los cuales se diferencian de estos métodos basados en mallas por el hecho de que no requieren una malla de elementos, lo cual permite que se modelen problemas que involucran altas deformaciones o incluso fragmentaciones del dominio sin requerir aproximaciones de remallado automático. Esto hace que sean especialmente atractivos para problemas que involucran, por ejemplo, flujos con superficies libres, en donde la forma del fluido pues está cambiando constantemente. O, por ejemplo, problemas en donde tenemos altas deformaciones, ya que como no requerimos remallados, pues entonces la precisión del modelado pues va a permanecer constante a lo largo de una simulación. Entonces, en este trabajo vamos a considerar nosotros el desarrollo de un método particular, de un método libre de malla para el análisis de estos procesos de fundición de metales. Entonces, hablando de los métodos libres de malla, un método que ha demostrado ser bastante superior a otros métodos basados en mallas, pero también a otros métodos libres de malla como SPH, entre otros, pues es el método del conjunto de puntos finitos o Finite Point Set Method en inglés, el cual pues ha sido aplicado y constantemente desarrollado para analizar problemas en la industria automotriz, como lo muestran estas imágenes que han sido producidas en el Instituto Fraunhofer para Matemáticas Industriales en Alemania, específicamente en el grupo de trabajo del doctor Jörg Kuhn. Entonces, dada la superioridad de este método para tratar esta clase de problemas que involucran mecánica de fluidos, en este trabajo nosotros proponemos desarrollar o extender este método para analizar otro problema industrial, que es el problema de la industria de la fundición, cuyo objetivo pues, es tener una herramienta computacional numérica que sea lo suficientemente robusta como para capturar todos los fenómenos físicos que se ven involucrados en ese proceso de fundición, que fue descrito brevemente hace algunos momentos.
Entonces, ¿cuáles serán las ecuaciones gobernantes de los procesos de fundición? Bueno, en general nosotros podemos decir que las ecuaciones que se van a presentar en distintos fenómenos como transferencia de calor o como, por ejemplo, en la deformación en estado sólido, pues tienen una forma general que viene dada por la primera ecuación en esta diapositiva. Es una ecuación diferencial parcial, la cual va a estar sujeta a distintas condiciones a la frontera, que pueden ser Dirichlet, pueden ser Neumann o pueden ser Robin, y pues que ellas dependen pues del problema que estemos resolviendo. Por ejemplo, en la etapa de llenado de molde, nosotros vamos a desacoplar los campos de velocidad y de presión a través de un método de proyección. Entonces, ahí nos vamos a ver en la necesidad de resolver una ecuación de Poisson para la presión. Y entonces, para esa presión, pues vamos a tener una serie de condiciones de frontera particulares, las cuales pues van a ser diferentes a la ecuación de transferencia de calor, o incluso muy diferentes a las ecuaciones que se presentan para resolver el campo de velocidad, pero en general podemos decir que este es el problema que vamos a resolver para las distintas variables. Entonces, una vez que ya conocemos la forma que van a tener las ecuaciones gobernantes, independientemente de si es transferencia de calor, si es la ecuación para la velocidad o la ecuación para la deformación, pues vamos a utilizar este método, el método FM, para calcular la variable que nos interesa, que en este caso es la propiedad phi, que puede ser, como ya les digo, presión, temperatura, velocidad. Entonces, para calcular la propiedad phi, por ejemplo, en un punto rojo, dentro del dominio, nosotros primero definimos el vecindario de ese punto rojo a través de una función de peso gaussiana que tiene la forma que vemos en la primera ecuación de esta diapositiva, en donde aparece una constante h que vamos a llamar la longitud de suavizado y que es la constante que define el tamaño del vecindario. Por otro lado, ahí también aparece una variable alfa, que es la encargada de definir el peso que van a tener las partículas vecinas de acuerdo con la cercanía al punto rojo. Entonces, una vez que ya definimos el vecindario de ese punto rojo, nosotros podemos considerar el problema de aproximar la cantidad que nos interesa, que es phi en el punto rojo, a través del valor que pudiera presentar esa misma propiedad en un punto azul, vamos a llamarlo el punto I. Y entonces, para relacionar ambas variables, nosotros podemos hacer una expansión en serie de Taylor de la cantidad que nos interesa, que es phi, en torno a estos puntos. Entonces, al hacer esta expansión en serie de Taylor, nosotros obtenemos una ecuación lineal, que es la segunda ecuación que se muestra en esta diapositiva, en donde tenemos una serie de incógnitas que serían la phi que estamos buscando, la phi en el punto rojo, pero también tenemos las derivadas de esa propiedad, las primeras derivadas espaciales y las segundas derivadas espaciales en ese punto rojo. ¿En términos de quién? En términos de diferencias finitas entre las coordenadas que estemos considerando y pues el valor de esa propiedad en el punto azul o en el punto I. Si nosotros repetimos esta aproximación para todos los puntos que están dentro del vecindario del punto rojo, podemos obtener un sistema lineal de ecuaciones como la anterior, la cual podemos reescribir para el error de truncamiento para obtener la primera ecuación que vemos en esta diapositiva. Si nosotros hacemos una minimización a través del método de mínimos cuadrados móviles de ese error, podemos llegar a este sistema que tenemos aquí para las incógnitas, que en este caso serían la propiedad en el punto rojo, así como sus derivadas espaciales, en donde W pues es una matriz diagonal que contiene los valores de la función de peso que definió nuestro vecindario y que vimos hace un momento. Sin embargo, nuestro problema original era encontrar únicamente la propiedad phi en el punto rojo y no sus derivadas espaciales.
Entonces, el problema que tenemos hasta aquí resuelto, pues nos da información de más. Entonces, nosotros podemos trabajar un poco los términos de esta segunda ecuación para obtener una expresión para únicamente el primer elemento del vector A, que sería lo que estamos buscando. Si nosotros hacemos ese trabajo, podemos ensamblar un sistema disperso global para todas las variables phis que se presenten en el dominio de nuestro problema, la cual podemos ensamblar en esta forma general, en donde el vector phi va a ser un vector que contiene pues todas las variables que estamos buscando en todos los puntos de nuestro dominio. Entonces aquí resolvemos este sistema con cualquier método iterativo como BigStab y podemos entonces resolver una ecuación general de esto. Pasa, por ejemplo, para problemas acoplados, como el problema que estamos resolviendo aquí, que es el problema de fundición, en donde, por ejemplo, sucede el movimiento de nuestro fluido simultáneamente con un proceso de transferencia de calor. Bueno, en esos casos es posible construir lo siguiente. Entonces, podemos ensamblar las matrices M, que dependen únicamente de la geometría de nuestra discretización del problema a través de puntos, en donde cada fila de M pues, va a representar una ecuación general a resolver. Entonces, formamos esta matriz M' que contiene ese ensamble, en donde Y1, Y2 y Y3 son matrices que nos dan precisamente el acoplamiento entre esos problemas. Entonces, si definimos esta matriz M', nosotros podemos hacer todavía un despeje para el error de truncamiento, que podemos minimizar siguiendo exactamente la misma filosofía, el método de mínimos cuadrados móviles, de donde volvemos a obtener una expresión igualita para nuestro vector de incógnitas A, que contiene en este caso pues las propiedades que estamos buscando, pero también sus derivadas espaciales, en donde pues I1, I2, I3 serían los vectores para cada propiedad. Entonces podemos seguir nuevamente o podemos aplicar la misma filosofía de trabajar los términos en esa ecuación local para únicamente obtener las propiedades que estamos buscando y no sus derivadas espaciales. Entonces, al final podemos ensamblar todo eso en un nuevo sistema global disperso para todas las propiedades en nuestro problema y para todos los puntos en nuestra discretización. Entonces, esta sería una descripción bastante resumida de cómo es que trabaja el método FPM. Entonces, una vez que ya sabemos cómo resolver esas ecuaciones acopladas, podemos probar la formulación a través de una serie de ejemplos numéricos. Entonces, el primero de ellos es la simulación del llenado de un molde circular con un núcleo en el centro, y este ejemplo fue seleccionado debido a que pues, es un problema de prueba estándar en la literatura para flujos con superficies libres, y se utiliza porque patrones experimentales se encuentran disponibles. Entonces, en esta diapositiva nosotros podemos apreciar en la parte superior los resultados experimentales estudiados por Schmidt y Klein para este problema, y en la parte de abajo podemos observar los resultados numéricos que fueron predichos con esta formulación de FPM en los mismos instantes de tiempo. Entonces, si nosotros hacemos una comparación de la evolución del dominio, así como de la forma del patrón de llenado, pues podemos llegar a una primera conclusión de que esta aproximación pues, es bastante precisa para la predicción de este tipo de flujos. Una simulación completa de este proceso la podemos observar en este video que se presenta en esta diapositiva, en donde podemos ver que la simulación pues permanece estable a lo largo de toda. Entonces hay que probar con problemas más cercanos a la realidad. Entonces el primer problema que fue considerado pues fue el llenado de el molde de un rim de un automóvil. Entonces, en el llenado de este rim de un automóvil podemos apreciar pues otras características que presenta el modelado
de este tipo de problemas con métodos libres de malla, y es que, por ejemplo, el frente inicial con el que empezamos, pues se deforma y se divide en 5 chorros que después se dispersan totalmente sobre las paredes del rim, y una vez que esas paredes se llenan, pues tenemos olas en retroceso, otra vez sobre los brazos del rim hasta completar el llenado. Entonces, este es un ejemplo que muestra pues el potencial de los métodos sin malla para resolver esta clase de problemas complejos. Otra simulación puede ser esta que vemos aquí, que es la simulación de una componente de una máquina, en donde además de lo que observamos en la simulación para el RIM, observamos también ahora un fenómeno de atomización, una vez que se tienen distintas colecciones con los distintos elementos del molde, como pueden ser los cilindros en la parte inicial, los 5 cilindros que se ven por ahí, y el cilindro grande. Entonces ahí observamos esos fenómenos de atomización. Y en una simulación adicional de una cubierta de una bomba de agua que se va a apreciar en un momentito, pues podemos observar fenómenos adicionales. Por ejemplo, podemos observar ahora que podemos tener 2 entradas de fluido, en donde pues podemos apreciar las distintas divisiones del frente en chorro, que posteriormente se unen una vez que se dispersa todo el fluido dentro del molde. Entonces, esta etapa que estamos mostrando en esta serie de videos, pues es únicamente la etapa de llenado. Para acercarnos un poco más a la realidad del proceso de fundición, pues habría que modelar este mismo fenómeno, incluyendo la transferencia de calor. Sin embargo, para este proceso, pues ya contamos con la desventaja de que no hay estudios en la literatura todavía que estudien de manera experimental pues un proceso de un flujo con superficies libres con transferencia de calor. Entonces, aquí se dice de prueba basándonos en el molde circular con un núcleo en el centro, incluyendo la transferencia de calor. Entonces, aquí podemos ver que la transferencia de calor o el enfriamiento se da desde las paredes del molde, al igual que como ocurría con el proceso de llenado de molde. Ahora que incluimos la transferencia de calor, observamos que el patrón de evolución del enfriamiento de nuestro fluido dentro de ese molde, pues evoluciona bastante bien de acuerdo con las propiedades físicas impuestas para este proceso. Ya teniendo la transferencia de calor, pues podemos ahora agregar lo que sería el fenómeno de solidificación. En este fenómeno de solidificación observamos que por producto de ese enfriamiento tenemos... ¿Sí? Doctor Félix, perdón, tiene 3 minutos para la conferencia, por favor. Claro, claro. Muy bien. Entonces, en la solidificación observamos que hay un decrecimiento o más bien un incremento de la viscosidad, lo cual cambia completamente el fenómeno de llenado. Entonces, es diferente al observado previamente. Después, también podemos aplicar ahora este resultado para simular las deformaciones mecánicas que ocurren en estado sólido. Nuevamente obtenemos una buena precisión. Y entonces eso nos hace llegar a las siguientes conclusiones. Concluimos que el método es adecuado para el modelado y la simulación de esta clase de problemas en la industria. Su implementación numérica pues es bastante simple, ya que se describió hace un momentito. Es estable y tiene una suficiente precisión como para capturar todas las físicas involucradas en este problema sin que requiramos tratamientos adicionales, y finalmente pues tiene un gran potencial para explorar otros problemas que no han sido considerados hasta el momento. Entonces agradezco mucho su atención, y si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición para resolverla. Sí, gracias doctor Félix.
Bueno, vamos a dar rápidamente paso a a la sección de preguntas. Si alguien quisiera preguntar alguna pregunta, lo puede hacer en la sección de preguntas y respuestas o incluso puede, eh, pues, alzar la mano. Bueno, yo tengo una pregunta, doctor Félix. Sí. Ajá. ¿Cómo es el proceso, cómo es el proceso de simulación en términos de variables aleatorias? Eh, Bueno, escuché que mencionó que usan la distribución normal. sí, así es. Sí, entonces esa distribución normal se utiliza únicamente para definir el vecindario. Entonces, el vecindario de alguna manera pues evoluciona a lo largo del tiempo y entonces la distribución normal la utilizamos pues para eso, para elegir los puntos con los cuales se van a construir las interpolaciones de las variables de campo para cada propiedad. Ok, gracias. De nada. Yo tengo una pregunta, bueno, dos. La primera, ¿cómo se llama? ¿Qué ocupa para resolver numéricamente el álgebra lineal de esto? Se escucha un poco cortado, Octavio. Ajá, sí, bueno, pero no puedo hacer gran cosa. No sé si me escuchó mi pregunta, doctor Félix. Hola. No escuché hasta ahorita, logré escuchar, pero la pregunta no la entendí. Ajá, que sí, ¿qué ocupan para resolver el álgebra lineal numérica? ¿Qué utilizan? Este, Tal vez puedas escribir la pregunta, Octavio. No, yo creo que lo vamos Ah, a dejar ahí. no sé. Tal vez puedas escribir la pregunta, Sí, Octavio, pero ya para... no me da tiempo. Mejor, bueno, ya podemos ir concluyendo. Un segundito nada más. Um, sería mejor, bueno, en estos casos que se corta la transmisión, poder escribir la pregunta a cualquiera de los asistentes que quiera hacer alguna pregunta. Ok, bueno, parece que pues parece que ya no hay pregunta. Plática agradeciendo al doctor Félix Raimundo Saucedo y otorgándole la presente, el presente diploma, la presente constancia que voy a compartir con ustedes. Eh, bueno, en estos momentos, ok, ok, sí, están viendo en la pantalla la constancia. Le sí, agradecemos al doctor Félix Raimundo Saucedo Sendejo por haber participado en este cuarto Congreso Internacional de Modelación Matemática mediante la plática Una formulación libre de Maya para la simulación de procesos de función. Le agradecemos mucho, doctor, y gracias. esperamos, bueno, continuar con las demás sesiones a todos los invitados. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.